Hemos llegado al último día del mes de enero en esta lección y vamos a comentar el tema cómo desendeudarse. Y yo sé que cuando hablamos de deuda, esto es lo que queremos lograr, Pastor Dani Perla, desendeudarnos. Pero vamos a descubrir que sí hay un trabajo que hacer en este punto y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Así que vamos a orar pidiendo la dirección divina. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias. Por favor, ayúdanos a saber cómo dar los pasos necesarios para desendeudarnos en caso de que ya tengamos este problema encima. Y danos tu bendición en esto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar, Pastor Dani Perla, con un texto que habla sobre un tema que usted ya nos ha comentado. La esclavitud moderna hoy es la deuda. Sin embargo, no es que sea nuevo esto, siempre ha sido un problema lo de la deuda. Y Proverbios capítulo 22, quisiera comenzar por ahí, Proverbios capítulo 22, verso 7, dice así: el rico domina al pobre, el que toma prestado es siervo del que presta. ¿En qué sentido, pastor, nos volvemos siervos de lo que prestamos o del que presta, como lo dice el texto de Proverbios 22? Muy bien, recuerden que habíamos dicho, y usted lo mencionó, que el ser deudor es una forma de esclavitud, porque entonces para poder explicar esto de una manera muy entendible, pongamos una ilustración de lo que era un esclavo en el sentido de aquellas personas que su cuerpo era vendido, era traficado, y qué pasaba con ellos. Por ejemplo, el esclavo no tenía nada, el esclavo no era dueño de nada, aún era tratado muchas veces peor que un objeto. Tal vez en aquellos tiempos que fácilmente se podían conseguir esclavos, no era valorada la vida, el cuerpo, la integridad física de una persona. Entonces, básicamente esa es la premisa: el esclavo no tenía nada. Si le nacían hijos, esos hijos ya nacían automáticamente esclavos, y quien tenía potestad sobre él era el amo o el dueño. Pues cuando la Biblia dice que la persona que tiene deudas es esclavo, es siervo, es porque sucede lo mismo. Cuando se incurre en deudas se puede llegar a perder lo que se tiene y ya no le queda nada. Entonces era lo mismo que le pasaba al esclavo, no tenía nada. Ya lo que la persona tiene lo debe. Ese es un concepto. Entonces definitivamente no es algo agradable pensar. Ahora, ¿cómo afecta a los hijos? Bueno, ¿cuántas personas a veces les han quitado la casa, le embargaron, se dice, el auto, la casa, esto y lo otro? Entonces los hijos también sufren las consecuencias, porque ahora tienen que ver a dónde van a vivir, tienen que andar, como dice uno, rodando de un lado para otro. Ya hay menos posibilidades de darle estudio. Entonces veamos cómo afecta a toda la familia, y afecta en la parte física para conseguir las cosas que se necesitan para vivir. Por eso es que la deuda es tan peligrosa, y recordemos por qué la Biblia habla tan negativo acerca de ello. De paso, hay unos 26 textos en la Biblia. Yo no sé si lo había mencionado en los días anteriores, pero hay 26 versículos en la Biblia que hablan de la deuda, y todos realmente son negativos, nos desaniman a entrar en un proceso de deuda, porque la deuda equivale a perder esa libertad, esa bonanza financiera que le va a permitir poder cubrir con sus gastos normalmente. Pero ahora, pastor, en un mundo ideal no quisiéramos tener deuda y no tendríamos deuda, no incurriríamos en deuda. Sin embargo, la realidad que vive nuestro mundo, y estoy seguro que muchos de los que nos ven o nos escuchan han pasado, gloria a Dios por eso, pero si están en este momento en el problema de la deuda, se preguntarán cómo nos desendeudamos, es decir, cómo podemos ir saliendo de eso para no volver a caer en este tema de estar endeudados y finalmente volver a alcanzar esa libertad de la que usted nos hablaba. ¿Se puede o no se puede hacer? Sí se puede.
recordemos algo, que la deuda se basa en un problema y el problema es la codicia, la avaricia, la ambición, el egoísmo, tanto del que presta como del que pide prestado. Porque aquí hay una tal vez, no sería una noticia nueva, pero tal vez algunos no lo han visto de esa manera, que hay personas que no les conviene que todo el mundo maneje bien su finanza, porque ellos son los prestamistas, y entonces ellos multiplican su dinero basados en que las personas, aquel que quiere tener algo que no puede en este momento, accede a un préstamo. Y es sorprendente que hay muchas personas que quisieran librarse de sus deudas, pero se encuentran con un sistema que les facilita el endeudarse y que a veces pone difícil el camino para salir de las deudas. ¿Por qué? Porque es basado en la ambición de todos esos sistemas o personas. Por eso la deuda es algo tan negativo. Pero ¿cómo salir de las deudas? En primer lugar, recordemos nosotros que Dios desea que nosotros tengamos vida en abundancia. Y tenemos que hacer un pacto con Él, porque estamos hablando de diezmos y ofrenda y hay muchas personas que tal vez se molestan y dicen, ¿por qué se habla tanto de ese tema? Porque no les queda para dar su diezmo y su ofrenda, y la razón que no queda es porque hay deuda. Entonces, hagamos un pacto con Dios en primer lugar y digámosle, Señor, yo te voy a comenzar a ser fiel desde este momento, desde ahora. Y mira, sí, tengo deudas, pero tú me vas a ayudar a salir de esas deudas. Entonces luego se va a crear un esquema para salir de esa situación. Bueno, excelente, pastor. ¿Y este esquema cómo podríamos llevarlo? De manera práctica, ¿qué pasos podemos dar? Porque seguramente a muchos nos va a ayudar muchísimo a fin de poder dar esos pasos prácticos de decir, bueno, a partir de hoy, una vez que he hecho mi pacto con Dios, que me pongo manos a la obra y entonces, ¿qué voy a hacer? Muy bien, en primer lugar, parar de endeudarse. Eso es en primer lugar. Bueno, y la deuda que ya tengo, ir a arreglar con el banco. Mire, quiero que aquí, o con la entidad o la institución, hacer lo que se llama así técnicamente una declaratoria. Ahí lo tenemos en nuestra lección, una declaratoria de mora. Eso es que usted ya no se va a endeudar más y que si es posible que lo que está en deuda se haga un ajuste final y ya no sigan habiendo más intereses sobre eso y se llegue a un acuerdo de pago. Eso puede ser una manera, pero parar de endeudarse, porque hay algo que es bien interesante y volvemos a lo mismo, la mala educación financiera o la misma compulsión para gastar hacen que una persona que tiene deuda está consumiendo, a su vez lo poco que le llega paga parte de las deudas, pero con lo otro que le queda anda gastándolo en cosas que no son necesarias. Y a veces uno ve, por ejemplo, no lo nota con el banco, para poner un ejemplo, porque el banco no está viendo si usted fue a comer a un restaurante ayer en la noche, pero cuando se tienen deudas personales, que tal vez alguien le pidió dinero prestado a una persona y no le paga, y la otra persona ve, pero ahí puso en el Facebook que anduvo paseando, entonces dice, bueno, ¿cómo anduvo paseando y no me paga? Ese es el problema. Si hay deudas, entonces hay que buscar la manera de incrementar más al pago de esa deuda, que se llamaría en términos financieros al pago de capital, para salir más pronto de ellas y pagar menos intereses. Así que ese es un principio bien importante, parar de endeudarse y comenzar a abonar a esa deuda lo más que se puede. Eso va a significar evitar cualquier otro gasto que no sea necesario, porque uno sigue, gastando sabiendo que tiene una deuda. Y finalmente, pastor, teniendo eso en mente, ¿cómo nos ayuda el consejo bíblico en Hebreos capítulo 13, verso 5? Aparece el citado en nuestra lección lo siguiente: manténganse libres del amor al dinero, contentos con lo que tienen, porque Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Cómo podemos
apropiarnos de esta promesa para justamente comenzar a salir de las deudas, porque va a haber un momento si incremento el pago de la deuda que estoy pagando, valga la redundancia, tal vez me sienta que voy a estar en apreturas. Entonces, ¿cómo me puede ayudar esta promesa, pastor? Bueno, de verdad que necesitamos esa promesa. Recordemos que los hebreos lo habían perdido todo. Ya estudiamos todo un trimestre acerca de esta carta y ellos lo habían perdido todo, pero ahora había un peligro. Ya cuando recuperaban una cierta libertad o bonanza, se iban para otro lugar, entonces ahora la filosofía era: voy a recuperar todo lo que perdí. Y entonces eso suele suceder también, y ellos se metían en la carrera allí por hacer cosas. Entonces el apóstol dice: es cierto, ustedes lo perdieron todo, pero ¿saben cuál es el antídoto contra todo esto que estamos hablando? El contentamiento. Amén. Estén contentos con lo que tienen. Aquí quiero decirles un pensamiento: una persona rica es una persona que tiene todo lo que necesita. Si usted tiene todo lo que necesita, usted es una persona rica, pero vamos a añadir algo más. Una persona rica tiene todo lo que necesita y sabe que tiene un Dios que tiene lo que necesita. Amén. Así que, ¿qué más necesitamos? Pero la ambición, la codicia, de paso, eso es lo que lleva tanto al prestamista como al que presta a entrar en este círculo de nunca acabar con las deudas, y eso no es correcto. Tengamos mucho cuidado. La codicia es uno de los pecados menos confesados. Personalmente, como pastor, he escuchado a veces algunas confesiones, ¿verdad? Que alguien dijo: mire, cometí este error, hice esto, pero hasta hoy nunca alguien que haya dicho: tengo problemas de codicia. Eso no lo confesamos, y es un mandamiento. Está allí en los mandamientos que Dios escribió. Entonces creo que el problema es la codicia. Y una de las maneras que la codicia se manifiesta más en la superficie es con respecto al dinero. Por eso, nuevamente, ahí están esos consejos. De paso, hay uno más que da la lección y dice: si usted tiene varios tipos de deuda, a veces hay deudas grandes, como por ejemplo pagar una casa. Yo creo que vamos a hablar de eso el siguiente día. Hay cosas que a veces se va a incurrir en ciertas deudas, pero van controladas. Pero si usted tiene varias deudas, por lo menos las que son pequeñas, trate de salir lo más pronto de ellas. Y cuando salga, bueno, ahora ya me quedó para pasear. No, ahora trate de abonar al capital de esa deuda grande, y así también va a salir más pronto. El punto es siempre mantener el control, y recordemos que el dinero no sea lo que maneje mi vida, sino que sea Cristo Jesús. Amén. Pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, para que comencemos a poner en práctica. Aquí se ha dicho lo más que se puede decir en este espacio que tenemos, pero sigue educándose financieramente y va a descubrir que con la ayuda de Dios, porque me gustaba mucho, nuestro pastor nos lo decía al principio, hay que hacer un pacto con Dios. Con la ayuda de Dios veremos cómo se manifiesta su misericordia y finalmente vamos a estar libres de este problema. Así que, pastor, gracias por estos consejos, y ahora ayúdenos con la oración para poder seguirlos, ponerlos en práctica. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú deseas nuestra salud espiritual, nuestra salud física, nuestra salud emocional, y sabemos que estar libre de deudas contribuye a todas estas cosas, y es una revelación también de cómo está nuestro corazón con respecto a la codicia. Ayúdanos, Señor, para vivir con los medios que tú has puesto a nuestra disposición. Tú has dotado a cada persona, a cada hijo o hija tuyo. Tú les has dotado de una cantidad de medios que consideran, que tú consideras que son los necesarios para él o para ella. Ayúdanos, Señor, para tener sabiduría, para vivir dentro de esos medios. Y cuando estemos fuera de esos límites que tú has puesto, Señor, ayúdanos a reconocer y hacer todos los arreglos posibles y ver tu poder en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.